Buenos días. Gracias por asistir a esta comparecencia del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Lo hemos convocado para exponer los principios rectores de una PNL que debatiremos mañana en el Pleno, una PNL que versa sobre la mejora de la financiación comarcal y que esperamos pueda recabar el apoyo de los grupos. Para nosotros, lo hemos dicho muchas veces, las comarcas son una pieza clave no solo en la vertebración del territorio, sino en una lucha contra la despoblación que creemos en la que deben desempeñar un papel mucho más eficaz del que plantean ahora, del que están desarrollando ahora. Es una estructura administrativa que ya tenemos constituida, que en otros sitios no disponen de ella y que es una lástima no aprovechar como el verdadero elemento o potencial, todo su potencial como verdadero elemento para la lucha contra la despoblación. Bueno, en general en esta PNL lo que planteamos son dos aspectos muy concretos de la financiación autonómica, básicamente centrados en incorporar los mismos criterios que el Gobierno de Aragón y que la mayoría de los grupos parlamentarios decimos defender frente a la reclamación de una mejor financiación autonómica en el Estado central, pues plantearlos también a nivel interno en la financiación de las comarcas dentro de la comunidad autónoma como una forma de ser más justos con ellas, con el territorio y ser también una capacidad de ejemplo frente a lo que reclamamos. Básicamente se traduciría en trasladar los criterios de orografía, de despoblación, también hablamos de envejecimiento y de dispersión territorial a los módulos con los que se distribuye la financiación para las comarcas. Estos criterios, principalmente el de orografía y el de despoblación, no están siendo tenidos en cuenta en absoluto. Básicamente la financiación actual, en gran medida, en su mayor parte, se distribuye por población y precisamente estamos utilizando un criterio que reiteradamente venimos a decir que no refleja la realidad territorial de la comunidad autónoma y, por supuesto, de nuestras muchas comarcas. Hay comarcas muy diferentes en Aragón, no todas tienen la misma problemática y aplicar estos dos criterios pues nos ayudaría a cubrir de verdad el coste de prestación de los servicios para que estos servicios, que no recordemos que es la finalidad última, estos servicios se puedan prestar en condiciones de calidad equivalente en todas nuestras comarcas. Estamos hablando de servicios tan importantes como, por ejemplo, pues la atención a la dependencia, los servicios sociales, en muchos casos también la recogida de basuras, es decir, cuestiones que afectan trascendentalmente al día a día de nuestros conciudadanos y que no están siendo suficientemente bien valoradas y no llegan en muchos casos o llegan apenas a cubrir los costes efectivos de lo que sería prestar un servicio de calidad y se va en general disminuyendo la capacidad de prestación de los mismos por parte de las comarcas. Las comarcas en Aragón en general están mal financiadas desde el principio. Están mal financiadas en parte porque, como sabéis, es una división administrativa que solo es de ámbito autonómico, o sea que no está generalizada en el Estado español, con lo cual no hay financiación directa del Estado como puede suceder con los ayuntamientos o con las diputaciones provinciales. Es una entidad autonómica y depende su financiación de los gobiernos autónomos que, en función del grupo que ha estado en el poder, pues las trata con una condescendencia o con otra. Aquí no se trata de condescendencia, ni de hacer caridad, ni de hacer criterios que no estén avalados por precisamente el reconocimiento del papel esencial que realizan las comarcas en la vertebración territorial de Aragón, una comunidad autónoma con muchos pequeños núcleos de población, donde la comarca es prácticamente una estructura intermedia imprescindible para su buen funcionamiento. Nosotros apostamos decididamente por la potenciación de las comarcas, lo que significa por aumentar de manera muy importante su financiación. Sabemos que hay un fondo de financiación autonómica, de financiación comarcal, pero es claramente insuficiente. Debe aportarse mucho más allá del incremento de 2 millones que anunció el Gobierno, que por cierto todavía no ha realizado. Hay que apostar decididamente por su financiación y hay que apostar por redistribuir esos fondos con los criterios también de despoblación y de orografía, como nosotros hacemos o pedimos que se realice en la financiación estatal. Así que básicamente defenderemos la incorporación de estos principios a los criterios de financiación de las comarcas
defenderemos también paralelamente la importancia de estas en la cohesión y en la vertebración territorial de la comunidad autónoma. Exigiremos y pediremos cómo es muy conveniente hacer una apuesta decidida por esta organización intermedia territorial que tenemos ya instaurada y que no hace falta crear nuevas divisiones o nuevos entes administrativos intermedios para luchar por el reto demográfico, y que hay que apostar decididamente desde la comunidad autónoma, y esperamos que lo mismo que se defiende frente a Madrid pues sea asumido defenderlo internamente para que la financiación llegue a nuestras comarcas atendiendo lo más posible a su realidad física, a su realidad poblacional y a sus necesidades de prestar los servicios. Esperamos recibir la ayuda de el apoyo de todos los grupos y lo que sería más importante, que luego de verdad estos criterios se trasladen a la financiación de las comarcas aragonesas. Muchas gracias. Si no hay preguntas, lo dejamos aquí. Muchas gracias.